Ya hemos visto un análisis extenso sobre el bucle de tus recuerdos. Hemos indagado en ejemplos que nos dejan pensando. Hoy, en este último video del desafío mental, tomarás el papel de un detective, enfrentando un enigma en un museo, donde los objetos parecen haber cambiado de manera inexplicable. ¿Estás listo para descubrir la verdad y desafiar tu mente? Vayamos a este video. Antes de comenzar, ten en cuenta dos cosas importantes. 1. Durante la historia, tendrás que elegir entre la opción A y la opción B. Cada opción tiene una marca de tiempo asignada que debes de seguir para continuar la historia correctamente. 2. Si no sigues las marcas de tiempo y ves el video de corrido, es probable que la historia te parezca confusa y sin sentido. Has recibido una llamada urgente de la directora del museo. Algo extraño ha ocurrido. Algunos objetos parecen haber cambiado de lugar o incluso haber sido reemplazados por versiones diferentes. Cuando llegas, la directora te recibe con una expresión preocupada. Gracias por venir tan rápido. Necesitamos tu ayuda para resolver este misterio. Puedes empezar inspeccionando la Galería de Arte Moderno o la Sala de Antigüedades. ¿Dónde te gustaría comenzar? Opción A, Galería de Arte Moderno. Opción B, Sala de Antigüedades. Galería de Arte Moderno. Opción A. Entras a la Galería de Arte Moderno. Las paredes están llenas de cuadros coloridos y esculturas contemporáneas. Te das cuenta de que algo no encaja. Una pintura que recuerdas tener un fondo azul, ahora parece tener un fondo verde. ¿Hablas con el guardia de seguridad o revisa los registros de la cámara? Opción A. Hablar con el guardia de seguridad. Opción B. Revisar los registros de la cámara. Sala de Antigüedades. Opción B. Entras a la Sala de Antigüedades. La habitación está llena de vitrinas que exhiben artefactos antiguos. Notas que una estatua parece estar en un lugar diferente al que recuerdas haberla visto en tu última visita. ¿Inspeccionas la vitrina de cristal o buscas en los archivos históricos? Opción A. Inspeccionar la vitrina de cristal. Opción B. Buscar en los archivos históricos. Hablar con guardia de seguridad. Opción A. Te acercas al guardia de seguridad. Tiene una expresión confusa. No sé cómo explicarlo, pero estoy seguro de que esa pintura tenía un fondo azul. Pero cuando la miré esta mañana, era verde. No hemos movido ni cambiado nada. Le pides al guardia que te muestre las cámaras de seguridad. Revisar los registros de la cámara. Opción B. Revisa los registros de la cámara de seguridad y observas que la pintura efectivamente tenía un fondo azul en las imágenes de la noche anterior. ¿Investigas si alguien entró en la galería por la noche? ¿O buscas en los registros de mantenimiento? Opción A. Investigar si alguien entró por la noche. Opción B. Buscar en los registros de mantenimiento. Sala de Antigüedades. Inspeccionar la vitrina de cristal. Opción A. Te acercas a la vitrina de cristal. La estatua parece diferente a la que recuerdas. Hay una pequeña placa que parece haber sido reemplazada recientemente. ¿Hablas con el curador del museo o inspeccionas otras vitrinas? Opción A. Hablar con el curador del museo. Opción B. Inspeccionar otras vitrinas. Opción A. Hablar con el curador del museo. El curador parece nervioso. Dice que ha estado reorganizando algunas exposiciones, pero no recuerda haber cambiado esa estatua específica.
Así que decides pedirle una lista de los cambios recientes. Opción B. Inspeccionar otras vitrinas. Inspeccionas otras vitrinas y encuentras más inconsistencias. Parece que varios objetos han sido movidos sin que se haya registrado. ¿Anotas todas las inconsistencias o consultas con el curador? Opción A. Anotar todas las inconsistencias. Opción B. Consultar con el curador. Anotas todas las inconsistencias y decides ir con tus anotaciones en mano hacia el director del museo. Pedir una lista de los cambios recientes. El curador te entregó una lista y te das cuenta de que algunos cambios no están registrados. Sala de antigüedades. Buscar en los archivos históricos. Opción B. Te diriges a los archivos históricos. Encuentras registros que muestran la ubicación original de las estatuas. Parece que algunas han sido movidas recientemente. ¿Investigas quién tiene acceso a los archivos o revisas las cámaras de seguridad de la sala? Opción A. Investigar quién tiene acceso a los archivos. Opción B. Revisar las cámaras de seguridad de la sala. Opción A. Investigar quién tiene acceso a los archivos. Descubres que solo unas pocas personas tienen acceso a los archivos. Te das cuenta de que uno de los empleados ha estado trabajando extrañamente, por lo que decides hablar con ese empleado, quien te dice que mejor veas las cámaras de seguridad. Revisar las cámaras de seguridad de la sala. Opción B. Revisas las cámaras de seguridad y ves que alguien estuvo en la sala de antigüedades durante la noche, moviendo objetos sin permiso, por lo que decides mandar la información al director. Opción A. Investigar si alguien entró por la noche. Descubres que efectivamente alguien ingresó en la galería y fue durante la noche. Las cámaras muestran a una figura encapuchada moviéndose rápidamente, así que decides informar al director del museo. Opción B. Buscar en los registros de mantenimiento. Los registros muestran que hubo trabajos de reparación en la galería la semana pasada, por lo que decides inspeccionar más obras de arte. Inspeccionar más obras de arte. Sigues inspeccionando otras obras de arte y te das cuenta de que varias de ellas tienen pequeños cambios, colores diferentes o elementos faltantes. ¿Nota los cambios en una libreta para comparar más tarde? ¿O informas al director del museo? Opción A. Anotar los cambios en una libreta. Opción B. Informas al director. Opción A. Decides anotar los cambios en una libreta y piensas que ya estás listo para informar al director. En tu investigación por el museo, has visto cómo los cambios inexplicables, de acuerdo a tu opción elegida, como una pintura que cambia de azul a verde o una estatua que se mueve del lugar, ilustran el efecto Mandela. Estos misterios destacan cómo los recuerdos de las personas pueden no coincidir con la realidad actual. La investigación y confusión, al tratar de entender estos cambios, reflejan perfectamente la intriga y el desconcierto que el efecto Mandela provoca. Al tener que recordar detalles y tomar decisiones basadas en tus recuerdos, pones a prueba tu percepción y memoria, conceptos clave en la comprensión de este fenómeno. Así, esta historia no solo desafía tu mente, sino que te ofrece una experiencia única e inolvidable para comprender mejor cómo funciona nuestra memoria y percepción de la realidad. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha parecido un poco confuso, pero aquí estamos. Espero hayas disfrutado este video.
y en sí este desafío mental. Muchas gracias por ser el protagonista de este desafío mental número 8. Recuerda compartir este desafío a quienes creas que no saben cómo funciona su realidad ni su mente. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Desafío Mental.